Lo que voy a empezar a hacer ahora es discutir una primera aplicación en la cual vamos a enfrentar un problema de optimización y vamos a tratar de resolverlo. Entonces voy a presentarles todas las etapas que hemos discutido desde un punto de vista teórico. Ahora voy a presentarlas en un modelo en particular. Y este va a ser un modelo muy simple. Este es un modelo muy simple, pero que tiene ciertas gracias. Las gracias que tiene es que este modelo nos va a permitir, en primer lugar, introducirnos a cómo funcionan este tipo de modelos, a entregarnos la intuición respecto a cómo los agentes toman decisiones intertemporalmente y a su vez nos va a entregar, ojalá, algunas lecciones, espero, profundas respecto a la vida y la economía en general. ¿Ok? Entonces déjenme partir con lo que voy a hacer. Voy a partir con un pequeño ejemplo en el cual voy a asumir que los agentes no toman, entre comillas, ninguna decisión de producción o acumulación de recursos, ¿ya? Que en esta economía todo viene de dotaciones. Entonces, asumamos que, volvamos a la economía primitiva que estamos definiendo antes, asumamos que vivimos en una isla y en esa isla lo que ocurre es que hay unos árboles y esos árboles entregan manzanas, por decir algo. Entonces, esta es una economía en la que lo que se transan son manzanas. Y tenemos otra isla donde también se producen manzanas. Entonces, nosotros vivimos en una isla, otra persona vive en otra isla y tiene manzanas en esta isla. Y vamos a asumir que las manzanas no son almacenables. Es decir, que si nosotros decidimos almacenar una manzana porque hoy día tenemos muchas manzanas y queremos guardar alguna manzana para consumirla mañana, no podemos hacerlo, porque la manzana se pudre, por ejemplo, ¿ok? Entonces, la depreciación es completa. Por lo tanto, no hay manera de suavizar consumo llevando manzanas o ahorrando, entre comillas. La única manera de suavizar consumo va a ser intercambiando en esta economía. Entonces, vamos a tener seguramente el cuento que les han contado en su primer curso de economía, el de Robinson Crusoe, el del señor que vivía en autarquía y después conoció a Viernes y intercambiaron bienes, etcétera. Los dos acabaron mejor. Bueno, esto va a ser más o menos la misma idea que vamos a tratar de presentar acá, ¿ok? Entonces, vamos a tener una economía de dotación y la dotación va a ser exógena. Entonces, la dotación exógena quiere decir que nosotros no podemos influir sobre eso. Entonces, por ejemplo, no podemos colocar fertilizantes, no podemos o no podemos trabajar, no podemos podar los árboles para que produzcan más o menos manzanas. Las manzanas resultan simplemente de un proceso estocástico. A veces llueve y salen muchas manzanas, a veces hay sequía y salen pocas manzanas. Y nosotros no tenemos control sobre las manzanas que hay. Lo que sí tenemos control es sobre cuánto consumimos, porque tenemos maneras de intercambiar manzanas con los señores de otras islas, entre comillas. ¿Ok? Entonces voy a presentarles una pequeña economía en la que vamos a tratar de mostrar cómo definimos equilibrios y vamos a tratar de presentarles algunas condiciones también respecto a bienestar, que ustedes seguramente han visto en sus primeros cursos de economía, pero que lamentablemente olvidamos en nuestros últimos cursos de economía. Y por lo tanto es bueno recordar siempre, cuando estamos a punto de terminar, las cosas que nunca debiésemos olvidar. Bien, vamos a asumir una estructura de tiempo discreto y vamos a asumir ahora, voy a presentarles una economía con agentes heterogéneos. ¿Y por qué necesito agentes heterogéneos acá? Porque voy a tratar de presentarles la gracia de que va a tener que haber intercambio en esta economía. Entonces vamos a necesitar que los agentes sean distintos. Como los agentes son distintos y no pueden acumular, ahorrar o desahorrar por sí mismos los bienes, necesitan intercambiar los bienes. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué ocurre eso. Y vamos a asumir entonces que tenemos agentes heterogéneos, en este caso vamos a asumir que hay dos tipos de agentes y que los agentes viven al infinito. Entonces tenemos un agente representativo de un tipo, otro agente representativo de otro tipo, y los dos agentes viven al infinito, ¿ok? Son inmortales, entre comillas. Vamos a asumir que es una economía de dotación y vamos a asumir que no hay incertidumbre, ¿ya? Que tenemos un modelo determinístico. Bien, entonces vamos ahora a caracterizar cómo son estos agentes. Entonces vamos a asumir que hay dos tipos de agentes, los agentes tipo 1 y los agentes tipo 2, ¿ok? ¿Ok? Y vamos a asumir a su vez que hay un agente de cada tipo. Entonces acá no hay transición demográfica, no hay crecimiento de población, simplemente hay una persona que vive al infinito y hay otra persona que vive al infinito. Una persona se llama el señor 1 y otra persona se llama el señor 2. ¿Ok? Vamos a asumir que como los agentes viven al infinito, están interesados en maximizar una función de utilidad intertemporal que depende del consumo que tienen entre el periodo cero y el periodo infinito. Entonces, estamos partiendo en el periodo cero y estos agentes viven al infinito. ¿Ok? Vamos a asumir a su vez que los agentes tienen una función de utilidad
en cada periodo que depende del consumo en cada periodo. Entonces tienen que decidir cuánto consumen en el periodo 0, 1, 2, 3, 4 hasta el periodo infinito. Esto que tienen que decidir. ¿Y cuándo deciden eso? Lo deciden en el periodo 0. Van a decidir en el periodo 0 cuánto consumen en el periodo 0, porque saben que eso va a tener implicancias para cuánto consumen en el periodo 1, y cuánto deciden consumir en el periodo 1 va a tener implicancias para el consumo en el periodo 2, 3, 4. Entonces tienen que decidir la secuencia completa de consumos, la secuencia infinita de consumos que tienen que adoptar. ¿Ok? Y por otro lado, este beta es lo que se llama el factor de descuento, que es el recíproco de lo que se llama la tasa de descuento, y el factor de descuento tiene que estar típicamente entre 0 y 1, y está típicamente entre 0 y 1, ¿por qué? Porque asumimos que las personas valoran el futuro menos de lo que valoran el presente. Entonces valoramos más hoy día que mañana, y mañana más que pasado, y pasado más que 3 días después, y 4, 5, 6, etcétera. Y por lo tanto, este beta elevado a la t nos muestra el decaimiento geométrico, la importancia de nuestra utilidad en el futuro. ¿Nos importa lo que nos va a pasar en el siglo XXVII? Sí, pero nos importa mucho menos de lo que nos va a pasar en el siglo XXII, y nos importa mucho menos de lo que nos pasa hoy día. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánto menos? Va a depender de los agentes. Y acá estamos asumiendo que los agentes tienen la misma tasa de impaciencia, es decir, tienen el mismo factor de descuento. No tenemos agentes que son más pacientes y menos pacientes. Los más pacientes serían aquellos que valoran más el futuro, serían los que tienen un beta más cercano a 1. Los más impacientes, los que les importa mucho más el presente que el futuro, tendrían un beta más pegado a 0 que a 1. Y vamos a asumir que los agentes son heterogéneos, pero no son heterogéneos en preferencias. Entonces vamos a asumir que los agentes tienen la misma función de utilidad. Los dos tipos de agentes les importa lo mismo y valoran lo mismo el futuro que el presente. Donde van a ser distintos los agentes va a ser en sus dotaciones. ¿Ok? Vamos a asumir entonces que los agentes reciben una dotación W sub T en cada periodo. Entonces los agentes 1 reciben esta dotación y los agentes 2 reciben esta dotación. Y si quieren, piensen en este como si fuese un mundo en el que tienen hemisferio norte y hemisferio sur, por ejemplo. Y lo que está produciendo es, por decir algo, chirimoyas, estoy inventando. Y por lo tanto, cuando estamos en verano, no sé si en verano se producen las chirimoyas, no sé, o tunas, no sé, la fruta que ustedes prefieran. Pero entonces, cuando estamos en verano, toca la producción se produce ese bien, pero en invierno no se produce ese bien. Y por lo tanto, en invierno no existe ese bien. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estamos asumiendo que los que viven, por decirles, en el sur o norte, ustedes deciden cómo les gusta, en los periodos que vamos a llamar periodos eh, pares, en los periodos pares, el individuo 1 tiene 2 unidades de este bien. Entonces, el individuo 1 tiene 2 manzanas en los periodos pares, pero en los periodos impares no tiene manzanas. Y lo opuesto ocurre con el señor 2. El señor 2 en los periodos pares no tiene manzanas, y en los periodos impares tiene 2 manzanas. Y ahí este 2 lo estoy haciendo, simplemente puede ser cualquier otra cosa. Este 2 es simplemente para hacer el álgebra más fácil de hacer. Entonces, vean qué es lo que podría ocurrir acá. Si es que los agentes deciden vivir en autarquía, lo que va a ocurrir es que en el periodo 0, 0 asumimos que es par, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo 0 el señor 1 tiene 2 manzanas, y lo que puede hacer es consumir estas 2 manzanas, pero no puede llevar estas 2 manzanas al próximo periodo, porque si las entierra o lo que fuera, o las guarda, la manzana va a estar podrida y el próximo periodo la manzana no se puede consumir. Pero el próximo periodo yo llego y no hay manzanas en mi isla. Entonces, si vivo en una autarquía, voy a poder comer el periodo 0 y me voy a morir de hambre de ahí en adelante, en el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque obviamente como el logaritmo de 0 tiende a menos infinito, entonces la utilidad va a tender a menos infinito si es que yo no consumo nada. Entonces hay algo que hace que yo vea importante intentar suavizar mi trayectoria de consumo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi vecino, el del norte o el sur, dependiendo cómo lo vean, este señor hoy día no tiene manzanas, pero mañana él va a ser el que tenga las manzanas. Y por lo tanto, yo puedo intercambiar con él promesas de manzanas. Y eso es lo que estoy haciendo en esta restricción. Entonces, lo que estoy haciendo acá es simplemente colocar la restricción presupuestaria que enfrenta cada individuo. Entonces, por este lado tengo, por ejemplo, el individuo 1. Entonces, el individuo 1, en cada periodo, como fuente de fondos, tiene las manzanas que le tocaron en su isla. ¿No es cierto? Entonces, si por ejemplo estamos en el individuo 1 y estamos en un periodo par, entonces el W va a ser 2 en este caso para el individuo 1, ¿sí? Porque el individuo 1 tiene 2 manzanas hoy día. Esta es una
fuente de fondos. Por otro lado, el individuo puede, como fuente de fondos, ¿no es cierto? Como fuente de fondos, em, tal vez sea más fácil ver los usos para empezar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que hace la gente? La gente le tiene que decir, ¿cuántas manzanas consumo hoy día? ¿Sí? ¿Cuántas manzanas consumo hoy día? ¿Y cuántas manzanas, entre comillas, ahorra? Ahorra. Obviamente, lo que hemos dicho es que no puede ahorrar guardando manzanas. Pero hay una manera en la que puede ahorrar manzanas de un punto de vista más profundo. O puede hacer esta máquina del tiempo en la que puede llevar manzanas del presente al futuro. ¿Cuál sería la manera de hacer eso? La manera de hacer eso sería simplemente prestar manzanas, si es que yo tengo manzanas hoy día, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, tenía 2 manzanas hoy día, y yo puedo consumir una manzana y puedo prestar una manzana. Entonces esto lo que va a ocurrir este B ahora, si este B es positivo, es que yo estoy entregando una manzana hoy día, ¿no es cierto? Estoy entregando una manzana hoy día que se la voy a dar al otro individuo, ¿no es cierto? Se lo estoy entregando al otro individuo, ¿sí? Y por lo tanto este B es positivo hoy día, porque estoy entregando manzanas hoy día. ¿Qué va a ocurrir el próximo periodo? Entonces ahora quiero que vayamos al próximo periodo y esto entonces va a tener BT más 1 por todo lado. El próximo periodo, como yo he prestado una manzana hoy día, yo tengo que, el próximo periodo, el otro individuo tiene que pagarme la manzana que yo le he prestado y tiene que entregarme un retorno, una compensación por haberle prestado yo una manzana o haberle dado una manzana en el periodo anterior. ¿Por qué este R debiera ser positivo? Porque si este beta está entre 0 y 1, quiere decir que el consumo de manzanas hoy día es más valorado que el consumo de manzanas en el futuro. Y si es que el consumo de manzanas hoy día es más valorado que el consumo de manzanas en el futuro, entonces si yo estoy sacrificando consumo de manzanas hoy día y entregando manzanas a alguien para que alguien se las consuma hoy día, ese alguien, el próximo periodo, tiene que pagarme no solo la manzana que yo le dé, sino que tiene que compensarme por el sacrificio que hoy día estoy haciendo de manzanas y por lo tanto tiene que darme algo más. Si es que no me diese algo más, probablemente yo prefería no entregar la manzana. ¿Por qué prefería no entregar la manzana? Puede ser, ¿no? Vamos a discutir que puede haber casos en los que eso no ocurre, pero tiene que haber algún tipo de compensación, entre comillas, porque obviamente en estos casos preferiría recibir o consumir hoy día, consumir en el futuro, ¿sí? Entonces, por la fuente de fondos o por el uso de fondos podemos consumir o podemos, en este caso, prestar. Si es que yo presto en este periodo, entonces el próximo periodo lo que va a ocurrir es que yo como fuente de fondos voy a tener las manzanas que se produjeron en mi isla y a su vez tengo que o pagar o recibir el principal y los intereses de las manzanas que se consumieron el periodo anterior, que consumí el periodo anterior o que presté el periodo anterior. ¿Ok? Bien. A su vez vamos a imponer una restricción que vamos a llamar una restricción de juego no Ponzi. No sé si han escuchado hablar de este término, de las restricciones de juego no Ponzi. Y si han escuchado hablar de esto es porque no sé si escucharon hablar de los esquemas Ponzi o los Ponzi Game Schemes, también se los llama en inglés. Si han escuchado hablar de los esquemas Ponzi, los esquemas de juego Ponzi son esquemas donde llevan el nombre de un señor italiano, un señor Ponzi, y este señor Ponzi lo que hizo fue justamente un fraude piramidal. Entonces, estos fraudes piramidales, donde probablemente ustedes han escuchado o ojalá no participado de estos fraudes, ¿no es cierto? Entonces, un esquema de fraude piramidal es aquel, por ejemplo, en el cual ustedes, en estas cadenas en las que ustedes les dicen, mira, tú me pagas 10 pesos a mí, y te consigues 5 personas que te tienen que pagar 5 pesos a ti y 2 pesos a mí. Y la otra persona tiene que conseguir 5 personas que le paguen 5 pesos a ella y 1 peso a mí. Y así, 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 ¿no es cierto? Entonces, tenemos que conseguir, cada persona tiene que conseguir más personas que le paguen algo por lo que él ha aportado y paguen al que está abajo en la pirámide también, ¿no es cierto? Y obviamente lo que ocurre es que como estamos haciendo que esto crezca, la pirámide es una pirámide invertida. La persona que ha ideado el esquema, el señor Ponzi, va a ser millonario, pero obviamente las personas que están cada vez más alejados en la pirámide tienen menos chance de conseguir personas, porque obviamente no hay suficientes personas en el planeta, porque si es que cada persona tiene que conseguir 5 personas, entonces las 5 personas que han conseguido tienen que conseguir 25 personas, las 25 personas tienen que conseguir 125 personas, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces no hay manera en la que nosotros
podamos tener suficientes personas en el planeta para poder recuperar lo que hemos colocado. Entonces, aquellos que han entrado primero van a recibir su platita feliz de la vida y aquellos que están alejados en la pirámide van a ver que les han tomado el pelo, ¿no es cierto? Entonces, los esquemas piramidales son los esquemas en los que eso ocurre. ¿Ya? Entonces, alguna gente, no quiero discutir sobre esto, pero alguna gente dice que, por ejemplo, Herbalife tiene un esquema piramidal como este. ¿Ok? Pero estos esquemas entonces tienen esta historia. Entonces, ¿cuál podría ser una manera en que podría ocurrir un esquema de juego Ponce acá? Es que, por ejemplo, yo le digo a un señor, mira, préstame una manzanita, por favor. Tú tienes manzanas hoy día, préstame una manzana. Perfecto, entonces me entregan la manzana. El siguiente periodo viene a cobrarme la manzana. Le digo, mira, ¿sabes qué? Te debo la manzana y te debo un interés y te pagaré eso el próximo periodo, con un interés adicional. Y llega el próximo periodo y le digo, mira, ¿sabes qué? Te debo, ¿no es cierto? Principal, interés, más interés por haber pospuesto la deuda. El próximo periodo me vuelvo a endeudar, eso mismo y eso mismo, eso mismo. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que estoy haciendo este mecanismo de bicicleteo de deuda, ¿no es cierto? Y la pregunta entonces ahora es, si es que nosotros permitiésemos un bicicleteo permanente de la deuda, entonces habría alguien que, como esto habría al infinito, habría alguien que estaría todo el tiempo ha prestado algo y nunca va a recibir de vuelta lo que ha prestado. Este sería justamente un esquema de juego Ponzi. Entonces acá lo que vamos a hacer es evitar que esto ocurra, penalizando de modo tal que esto vaya a ocurrir. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos eso para que la deuda, digamos, para que cuando llegue el periodo infinito, la deuda terminal en el periodo T, dividido lo que tendríamos que pagar por un bicicleteo permanente de deuda, que sería la productoria de los shocks, perdón, de las tasas de interés brutas acumuladas desde el periodo en el que contrajimos la deuda hasta el periodo final, esto es todo lo que tenemos que pagar por la deuda, ¿no es cierto? Que la razón entre la deuda terminal y lo que tendría que pagarse por la deuda tienda a cero a medida que esto va a infinito. Es decir, que esto sea lo suficientemente eh, que esto tenga que ser lo suficientemente, perdón, que esto tenga que ser, el denominador tenga que ser lo suficientemente grande para que óptimamente el B en equilibrio tenga que ser cero, para que no haya una manera en la que sea óptimo acumular o que alguien esté dispuesto a ser tomado el pelo todo el tiempo o alguien pueda tomar el pelo todo el tiempo, ¿no es cierto? Esta sería una manera de colocar esta condición, en que no se permita eso. Entonces, que el sacrificio de consumo por tener que bicicletar la deuda sea lo suficientemente grande como para que no se pueda hacer eso, ¿sí? Y por otro lado, también podemos hacer eso, que simplemente que haya un tope a la deuda, que no se puede uno endeudar principal e intereses más allá de algún número. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando llegamos a ese tope, entonces nadie nos va a prestar en ese tope y eso va a garantizar también que no hay un esquema de juego Ponzi, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, que yo qué sé, Argentina o el tipo de casos en los que nos endeudamos y después decimos, tiruliro, no quiero pagar. Y volvemos y alguien nos dice, bueno, pero ahora necesitamos plata otra vez. Ah, ok, préstenos plata, pero no vamos a pagar, pero no vamos a pagar, pero no vamos a pagar, etc. Entonces, tratamos de evitar que ese tipo de cosas ocurran. Bien, la siguiente etapa es la de resolver el problema que tiene cada agente. Entonces, para resolver el problema que cada agente, lo que vamos a utilizar en la clase de hoy va a ser introducirlos a una técnica de optimización intertemporal que se llama cálculo de variaciones. Y la idea básica es seguir generalizando lo que habíamos hecho antes para un problema de dos periodos, cuando veíamos equivalencia ricardiana, y hacerlo ahora para un horizonte de vida infinita. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es simplemente exactamente igual a lo que habíamos hecho antes, formamos nuestro lagrangiano y en nuestro lagrangiano lo que vamos a hacer es simplemente colocar la función objetivo, que era beta la t logaritmo de c sub t, la sumatoria de t igual a 0 infinito, teníamos una economía sin incertidumbre, por un momento ignoremos este término de acá, y lo que tenemos después es que ahora tenemos una restricción asociada a cada periodo. ¿Cuántos periodos tenemos? En este caso, infinitos periodos. Entonces vamos a formar nuestro lagrangiano en el que tenemos que el lambda sub t va a ser simplemente el multiplicador, en realidad va a ser el beta la t multiplicado por lambda sub t, va a ser el multiplicador asociado a la restricción para el individuo i, para el individuo tipo i en el periodo t, y lo que tenemos entonces era que colocamos a un lado la fuente de fondos menos los usos de fondos como vimos en la etapa anterior, ¿no es cierto? Cuando veíamos la restricción presupuestaria que tenía cada agente en cada periodo. Y lo que hacemos entonces es, en esta primera parte, es tomar en cuenta esto.
Este siguiente término de acá es un término que está tomando en cuenta una restricción adicional, y la restricción adicional es que los consumos no pueden ser negativos, ¿no es cierto? Los consumos no pueden ser negativos. Y por lo tanto, entonces acá tenemos una restricción como una restricción de Kuhn-Tucker, en la que este mu es el multiplicador asociado a la restricción de desigualdad, que puede ser una desigualdad estricta o no estricta, que garantice no negatividad por parte del consumo, ¿sí? Em, si ustedes derivan este problema tomando en cuenta este multiplicador, lo que va a ocurrir es que simplemente van a tener que tomar en cuenta que si la función de utilidad es, como en este caso, creciente en el consumo, va a ser óptimo para el individuo no consumir cero, y por lo tanto la restricción se va a cumplir siempre con C mayor que cero y por lo tanto con mu igual a cero. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes deriven acá respecto al consumo, acá debería aparecer un mu en esta ecuación de Euler, pero no va a aparecer el mu. ¿Por qué no aparece el mu? Porque, como he dicho antes, ya he impuesto el resultado que C tiene que ser mayor que cero. De todos modos, les pediría que en la casa con calma traten de verificar que eso efectivamente es así. Entonces partimos asumiendo que tenemos el individuo tipo I que va a resolver este lagrangiano, y como les decía, la sumatoria va de t igual a 0 hasta infinito. Beta la t por el logaritmo de ct es la restricción, o perdón, es la función de utilidad o la función objetivo intertemporal que estamos intentando maximizar. Y voy a colocarles acá dos maneras de poder presentar este problema. La manera 1 va a ser simplemente como la he expresado aquí, como lo he expresado en la transparencia. Entonces esto va a ser simplemente W sub ti más 1 más RT B sub t menos BT más 1 menos CT. Todo con I. Entonces voy a obviar el supraíndice I, ¿ok? Para hacer esto más simple. Y como ven acá, lo que estoy haciendo es que voy a hacer que este beta la t, que es el factor de descuento asociado a cada periodo, lo voy a multiplicar también por lambda la t. Entonces lo que ocurre es que el multiplicador va a ser simplemente de cada periodo, va a ser beta t lambda sub t. ¿Sí? Ese va a ser como el multiplicador asociado a cada periodo. Si quieren, llamen esto teta sub t. Y vamos a hacer en un minuto con este enfoque. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto de este modo? ¿Por qué me gusta hacerlo de este modo? Porque, como vamos a ver, va a entregar maneras más simples de poder resolver este problema. Pero hay gente que prefiere hacerlo de este otro modo, lo vamos a hacer también y voy a demostrar que esto es equivalente. ¿Ok? Recordamos entonces que tenemos que definir cuáles son las variables de estado exógeno, variables de estado controlable y variables de control. Entonces, como variables de control, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Lo que elegimos es cuánto consumimos en cada periodo y elegimos también cuánto vamos a eh, demandar de deuda, o cuánto vamos a adquirir de deuda, o cuánto vamos a entregar de manzanas, dependiendo del valor del signo, el próximo periodo, ¿sí? Y el próximo periodo, obviamente, esto va a ser lo que nos va a garantizar consumos, recordando cómo era la secuencia de consumos que teníamos acá. La variable de estado exógeno, ¿sí? Es simplemente el W sub t. Estamos asumiendo acá que las manzanas o las dotaciones son fijas y siguen una ley de movimiento X y que nadie las puede alterar. Y la variable de estado controlable es simplemente R sub t. ¿Sí? Esta tasa se determina en equilibrio por las decisiones que toman los agentes, pero cada agente atomísticamente toma este R como dado, ¿sí? Pero obviamente de su comportamiento agregado va a determinarse el R. Bien, entonces lo que hacemos ahora es derivamos esto respecto a las variables que escogemos, que son cuánto consumimos hoy día y cuánto demandamos de B. Entonces, derivando esto respecto a C, ¿no es cierto? Derivando esta expresión respecto a C, tenemos beta la T sobre CT, beta a la T sobre CT, sería esta parte de acá, y acá tenemos la otra, menos beta a la T lambda sub T. Y como ven entonces, esto lo podía hacer, y esto es igual a 0, y por lo tanto este beta con este beta se me va a ir, y me va a quedar que esto es simplemente que lambda t es igual a 1 sobre ct, ¿sí? El multiplicador asociado a la restricción del periodo es simplemente igual a la utilidad marginal del consumo, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos después? Derivamos esto respecto a bt más 1, no respecto a bt, porque como hemos dicho antes, el bt es simplemente
la deuda que contrajimos el periodo anterior, o las manzanas o las obligaciones que contrajimos el periodo anterior, y que en este periodo, o bueno, que entregamos en este caso, ¿no es cierto? Que es lo que prestamos el periodo anterior si es que el B es positivo, y que nos prestaron si es que el B es negativo. Este B entonces se definió el periodo anterior y se redime en el periodo T. Entonces esto ya está decidido del periodo anterior y por lo tanto esta no es una variable que controlemos. Lo que controlamos es esta parte de acá. Entonces derivamos esto respecto a bt más 1. Entonces veamos que nos va a quedar simplemente beta a la t menos beta a la t lambda sub t. ¿Sí? Menos beta a la t lambda sub t. Y uno parecería ser que con eso está listo, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta que estamos haciendo la optimización intertemporal y por lo tanto cuando estamos derivando esto respecto a, por ejemplo, el beta sub 8, lo que ocurre es que el próximo periodo, cuando esto sea lambda sub 9, estemos en el periodo 9, acá va a haber un W9, pero acá va a haber un B8, ¿sí? El próximo periodo, cuando estamos derivando respecto a bt más 1, el próximo periodo, cuando esto valga lambda t más 1, acá va a haber un bt más 1. Entonces, derivando, tomando en cuenta el carácter forward looking, o de mirar hacia adelante, entonces tomamos en cuenta esto de acá y nos va a quedar simplemente más beta a la t más 1, porque estamos en el próximo periodo, lambda t más 1, próximo periodo, 1 más RT más 1, porque la tasa de interés que nos va a acompañar no va a ser la del periodo T, sino va a ser la del periodo T más 1 cuando derivemos respecto a RT más 1. Esto igual a 0. Y por lo tanto, entonces hemos llegado a la conclusión de que, vean que acá puedo sacar el beta a la T y beta a la T de acá, y me queda simplemente lambda sub T es igual a beta por 1 más RT más 1 por lambda t más 1. ¿Qué hago ahora? Simplemente tomo en cuenta que lambda sub t era simplemente la utilidad marginal del consumo en el periodo t, entonces me queda en términos generales la utilidad marginal del consumo en el periodo t es igual a beta veces 1 más rt más 1, la utilidad marginal del consumo en el periodo t más 1, y llegamos a exactamente la misma ecuación de Euler que habíamos tenido en el caso de una economía de simplemente dos periodos. ¿Sí? Y por lo tanto, ahora, en el caso particular que estamos enfrentando, la utilidad marginal del consumo era simplemente 1 sobre Ct, es igual a beta, 1 más Rt más 1, y la utilidad marginal del consumo del próximo periodo va a ser simplemente 1 sobre Ct más 1. Y llegamos a esta ecuación de Euler. ¿Sí? ¿Qué ocurría si es que yo decido escribir el multiplicador, o el lagrangiano, simplemente como la sumatoria de t igual 0 hasta infinito, de beta a la t, logaritmo de ct, más lambda a la t. Vean que el beta a la t no está multiplicando al multiplicador, no estoy haciendo que este beta multiplique acá, sino que el lambda a la t es simplemente el multiplicador de la restricción en ese periodo, wt más 1 más rt, bt menos ct menos bt más 1, ¿sí? La misma restricción que teníamos antes. Pero ahora vean que estoy haciendo que el factor de descuento no esté multiplicando al multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción. Entonces, cuando derive respecto a Ct, me va a quedar simplemente beta a la t sobre Ct, esa parte es igual, es exactamente igual. Pero ahora cuando derive respecto a Ct, me va a quedar simplemente menos lambda sub t igual a 0. Vean que acá el beta a la t no se va, ¿sí? Y ahora cuando derivo respecto a bt más 1, al derivar respecto a bt más 1 me queda simplemente menos esto, más, no hay ningún beta metido por acá, va a ser simplemente igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, acá es donde recién empiezo a tomar en cuenta que de aquí salió que lambda sub t, o perdón, teta sub t es beta a la t dividido ct. Por lo tanto, ahora coloco esta expresión de este modo, simplemente como beta a la t dividido ct es igual a, y ahora por esto es beta a la t más 1 sobre ct más 1 por 1 más rt más 1, perdón, por 1 más rt más 1 igual a 0. ¿Sí? Y de ahí esto se va con uno de estos y me queda exactamente lo mismo que tenía antes. 1 sobre este t es igual a beta, 1 más rt más 1 sobre ct más 1. Exactamente igual.
Por lo tanto, entonces, depende de ustedes cómo deciden representar el problema. Si lo deciden representar así, es decir, que el factor de descuento está asociado solamente a la función de utilidad y el multiplicador de Lagrange de la restricción está asociado a la restricción, o hacen el descuento también al multiplicador. ¿Sí? Con esas dos maneras, vean que el resultado es exactamente igual y por lo tanto es independiente de cómo hayamos decidido presentar el problema. Una vez que hemos resuelto el paso 2, entonces vamos al paso 3 o a la etapa 3. Y en la etapa 3 lo que hacemos era, como decíamos, consolidar todas las restricciones de todos los agentes en fuentes igual a usos de fondos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, recuerden entonces que las restricciones presupuestarias de cada agente eran estas de acá, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, lo que hacemos es sumamos esto en todos los individuos, en cada periodo. Entonces, esto tenemos dos tipos de individuos, el individuo 1 y el individuo 2, y estamos asumiendo que hay un individuo por cada tipo. Entonces, la suma de esto va a ser simplemente la suma de estas restricciones presupuestarias, y sabemos que la suma de estas restricciones consolidadas tiene que ser igual a cero, ¿sí? El total agregado de lo que se consume tiene que ser igual al total de dotación, y dado que estamos con dos individuos, uno de cada tipo, y no hay gobierno ni nada más, lo que un individuo presta tiene que ser lo que el otro individuo se presta en cada periodo, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, lo mismo que hemos hecho antes, lo que hacemos ahora es llevar a un lado todo lo que tenga que ver con deuda y llevar a un lado todo lo que tenga que ver con bienes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, nuestro equilibrio final va a ser el siguiente, y esto es como obvio al final del día. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nuestras condiciones de vaciamiento de mercado van a ser que simplemente, como hemos dicho antes, si es que, por ejemplo, el B de un individuo es 8, es decir, que un individuo va a entregar 8 manzanas en un periodo, va a recibir 8 manzanas en un periodo, quiere decir que el otro individuo tiene que estar recibiéndolas, porque obviamente solo hay dos, las manzanas no se evaporan. Entonces, o las consumimos nosotros, o las prestamos, o no las prestamos. Y por lo tanto, la suma de los betas, o de los Bs, perdón, tiene que ser igual a cero en cada periodo. Si un individuo tiene un B igual a 7, el otro tiene que tener un B igual a menos 7. Lo que uno presta tiene que ser prestado al otro. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el B, la suma de los Bs en cada periodo tiene que ser igual a cero, y por lo tanto, entonces, en cada periodo tiene que ser que esta suma, independientemente del R, esta suma tiene que ser igual a cero, esta suma tiene que ser igual a cero, y por lo tanto, eso quiere decir también que el mercado de bienes tiene que estar en equilibrio también. ¿Por qué? Porque la suma total de manzanas que hay en la economía, que se producen en la economía, tiene que ser igual a la suma de total de manzanas que se consumen en esta economía. ¿Por qué hemos dicho que tiene que ser así? Porque hemos quedado en que las manzanas no eran almacenables, ¿no es cierto? Si hubiesen podido ser almacenadas, entonces hubiese habido algo parecido a ahorro, inversión metido en físico, ¿no es cierto? Acá no hay ningún ahorro físico. No es que alguna manzana producida en el periodo T se queda para ser consumida en el periodo T más 1. Acá todas las manzanas tienen que ser consumidas en el periodo T. Lo que vamos a discutir es quién las consume nada más. Sabemos quién las produce o quién las genera por la ley de momento que hemos colocado. Hemos dicho que en los periodos pares, ¿sí? Tenemos que el individuo 1 es el que tiene las manzanas, y en los periodos impares el individuo 2 es el que tiene las manzanas. Bien, y estas entonces serían las condiciones de vaciamiento de mercado. ¿Qué hacemos después de eso? Lo que hacemos después de eso entonces es ir a la cuarta etapa, y en la cuarta etapa lo que hacemos es definir el equilibrio competitivo. Hay varias maneras de definir equilibrios competitivos. La manera que vamos a definir acá es una manera bastante intuitiva, simple, que es la que se llama de equilibrio competitivo secuencial, ¿ya? Y hay otras maneras más, el recursivo, está el date zero, también se llama el otro tipo de definición de equilibrio competitivo. Acá simplemente por la manera en que hemos presentado el problema, vamos a definir este equilibrio nomás. Entonces, el equilibrio competitivo secuencial va a ser simplemente lo siguiente. Va a ser, recuerden que lo que están escogiendo los individuos en cada periodo, están decidiendo cuánto consumen en cada periodo, esta es la decisión de optimalidad que tenemos por este lado, y cuánto prestan o cuánto se prestan de manzanas para consumirlas hoy día y devolverlas el siguiente periodo en esta restricción, ¿no es cierto? Y esta era la condición que nos decía cuál era el conflicto intertemporal resuelto por los individuos. En cada periodo el individuo tiene que decir cuánto consume hoy día, y la manera de consumir hoy día va a ser tal que la utilidad marginal del consumo hoy día tiene que ser
o el sacrificio de consumo hoy día tiene que ser compensado por la utilidad marginal de consumo en el siguiente futuro, en el siguiente periodo, ¿sí? Esta es la decisión o la receta de optimalidad, pero todavía no hemos decidido cuánto consume cada individuo. Acá hemos definido cómo físicamente se vacían los mercados, es decir, que lo que se produce tiene que ser igual a lo que se consume y lo que uno presta tiene que ser igual a lo que el otro individuo pide prestado o recibe de préstamo. Y lo que definimos ahora entonces es cómo de las interacciones o de las decisiones que toman los individuos y de las condiciones de vaciamiento de mercado, tiene que a su vez satisfacerse que se llegue a una secuencia de precios de equilibrio, que serían los estados controlables, ¿no es cierto? Una secuencia de precios de equilibrio, en este caso tasas de interés, que van a permitir que se cumplan las dos cosas, que cada individuo optimice su programa o su problema, resuelva su problema de optimización y a su vez que se cumplan las condiciones de vaciamiento de mercado. Por lo tanto, entonces, lo que definimos es que un equilibrio competitivo secuencial, y llamamos el equilibrio OLITA, va a ser una secuencia de tasas de interés, ereolita, y una secuencia de decisiones de consumo y de cuánto se presta o de cuánto presta cada individuo en cada periodo, ¿no es cierto? Tal que se cumplen dos cosas. Si los individuos tomasen paramétricamente esta secuencia de tasas de interés, entonces esta secuencia de tasas de interés, olita, cuando la coloquemos acá, esa secuencia de ereolitas, va a ser tal que va a resolver el problema de optimización de los agentes y vamos a llegar a decisiones de consumo olita que van a ser las decisiones que cada agente óptimamente desearía tomar. Entonces, lo que estamos diciendo con esta parte es que si tomamos las tasas de interés como dadas, las tasas de interés van a ser tales que las decisiones que hemos definido como las óptimas de cada agente van a respetar efectivamente las decisiones de optimalidad de cada individuo. ¿Sí? Y la segunda condición es que estas condiciones de vaciamiento de mercado, perdón, estas condiciones de optimalidad de decisiones o planes de consumo de cada agente consistentes con esta tasa de interés son tales que los mercados se vacían. Es decir, que no ocurre que, por ejemplo, el agente 1 quiere consumir 4, el agente 2 quiere consumir 7 y de dotación solamente hay 2, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ese no es un plan consistente porque los mercados no se vacían, hay un exceso de demanda de bienes en ese caso y quiere decir entonces que la tasa de interés no ha sido fijada de modo adecuado ahí, o no se ha determinado de modo adecuado. Entonces, lo que va a ocurrir es que los planes de los agentes tienen que coincidir con lo que en equilibrio se determina como la variable de estado controlable. ¿Bien? Con eso entonces tenemos nuestros 4 pasos. Ahora obviamente viene la parte más divertida y más interesante, el haber definido que esta es la manera en que los agentes determinan sus decisiones y que la tasa de interés tiene que satisfacer y las decisiones de consumo tienen que satisfacer tanto las ecuaciones de Euler de cada individuo como las condiciones de vaciamiento de mercado. No nos dice específicamente cuánto consume cada individuo y cuánto y quién presta a quién en cada periodo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar las ecuaciones de Euler que hemos encontrado para cada individuo y ahora evaluar juntar estas ecuaciones de Euler con las condiciones de vaciamiento de mercado. Juntando las condiciones de vaciamiento de mercado con las ecuaciones de Euler, vamos a poder resolver este problema y encontrar cuáles son los consumos óptimos de cada individuo y cuál es la tasa de interés que vacía y que equilibra este mercado. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es simplemente tomar en cuenta cada restricción de cada agente y vamos a hacer que si esto tiene que ser igual a esto para el individuo 1, también tiene que ser igual a lo mismo para el individuo 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar en I esta igualdad. ¿Sí? Sumando en I en esta igualdad. Y luego de sumar en I esta igualdad, ¿ok? Sumamos en esta igualdad, entonces esto nos va a quedar beta por 1 más R, y recuerden que ahora estamos sustituyendo por el ereolita, entonces estamos tratando de encontrar cuál es el ereolita, es decir, cuál es el equilibrio competitivo secuencial, o el equilibrio competitivo secuencial, que efectivamente resuelve estas dos condiciones, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es definir donde había R, voy a colocar ereolita. Entonces tenía 1 más beta, como no depende de la sumatoria, como no depende de I, la tasa de interés es la misma para los dos individuos, entonces sacamos eso de la sumatoria y me quedaría acá la sumatoria de los C sub t. ¿Se dan cuenta? Acá debería haberme quedado la sumatoria de los C sub t. ¿Sí? La sumatoria de los C sub t. Y acá me debería quedar la sumatoria de los CT más 1. Pero yo sé que por condición de vaciamiento de mercado, la suma de los C sub t tiene que ser igual a la suma de los W sub I.
Y tiene que ser así porque, como hemos dicho antes, lo que consume el individuo 1 y el consumo del individuo 2 tiene que ser igual a lo que hay total de manzanas de dotación, que es la suma de las dotaciones del individuo 1 y del individuo 2 en cada periodo. Todo lo que estoy colocando acá es simplemente la suma de los W sub is porque ahora he impuesto las condiciones de market clearing. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y obviamente acá está la suma de las dotaciones en el siguiente periodo. Pero ahora quiero que recordemos cómo eran las dotaciones en cada periodo. Y como hemos dicho antes, en el periodo par, el individuo 1 tiene 2 unidades y en el periodo par el individuo 2 tiene 0 unidades. Por lo tanto, la suma de dotaciones en el mundo, entre comillas, de lo que tiene el individuo 1 y lo que tiene el individuo 2 es simplemente igual a 2. ¿Sí? Son 2 unidades o 2 manzanas las que hay en el periodo par. Y en el periodo impar es al revés. El individuo 2 tiene 2 manzanas y el individuo 1 tiene 0 manzanas. Pero el total de manzanas en el mundo también es igual a 2. Y por lo tanto, entonces, en este ejemplo, para hacer la matemática simple, esta suma de W sub t más 1 y suma de W sub t son iguales y son iguales a 2 en este caso. Entonces, esta parte de acá se me va con esta parte de acá y me va a quedar simplemente la condición que 1 más RT olita va a ser igual al recíproco del factor de descuento. Y entonces esto nos lleva a la primera conclusión. La primera conclusión es que la tasa de interés que equilibra el mercado de deuda privada y el mercado de bienes, en este caso el mercado de manzanas, es tal que la tasa de interés bruta, así se llama la tasa de interés bruta, 1 más R olita sería la tasa de interés bruta, y el R olita solo sería la tasa de interés neta. Entonces la tasa de interés bruta, 1 más R olita, es igual al recíproco del factor de descuento. Y esto es razonablemente intuitivo, ¿no es cierto? Recuerden que el factor de descuento era como nuestra impaciencia. Y hemos dicho que si el beta tendía a cero, ¿sí? Si el beta tendía a cero, lo que ocurría es que nosotros tendíamos a valorar muchísimo el presente y nada el futuro. Y si es que el beta tendía a 1, valoramos tanto el presente como el futuro. Todo lo que me está diciendo esto es que este R, vean que si es que el beta, por ejemplo, tiende a cero, si el beta tiende a cero, como el 1 más R t más 1 es igual a 1 sobre beta, si el beta tiende a cero, toda esta expresión debería tender a infinito. Por lo que es lo mismo, el R olita debería tender a infinito. Todo lo que estamos diciendo es que si nosotros no valoramos para nada el futuro, queremos consumirlo todo el día, la única manera en que vamos a tentar a alguien sacrificar consumo presente por consumo futuro es ofrecerle un retorno gigantescamente alto por posponer ese consumo. Por otro lado, si es que el beta tiende a 1, en este ejemplo, si el beta tiende a 1, es decir, si valoramos tanto el presente como el futuro, como el presente y el futuro valen lo mismo, entonces el retorno que necesitamos ofrecer para que la gente preste o deje de prestar va a tender a cero. ¿Por qué? Porque como valoramos tanto el consumo presente como el consumo futuro, encontramos un mecanismo eficiente de llevar bienes del presente al futuro y no necesitamos pagar o no necesitamos compensar demasiado el sacrificio de consumo presente. ¿Ok? Bien, entonces, si el ereolita fuese igual, perdón, si 1 más ereolita fuese igual a beta, entonces ahora volvamos a las restricciones que tenemos acá, a la ecuación de Euler de optimalidad. Entonces, si el ereolita es siempre igual a 1 sobre beta, entonces quiere decir que beta por 1 más ereolita va a ser siempre igual a 1. Y si ocurre eso, entonces beta por 1 más teolita es igual a 1, quiere decir entonces que la optimalidad de las decisiones de los agentes va a ser tal que el consumo en el periodo t tiene que ser igual al consumo en el periodo t más 1. Eso quiere decir que hemos alcanzado una cosa que parecía ser increíble, y esa es la gran magia que tenemos en una economía con agentes heterogéneos, ¿no es cierto? Y la magia que tenemos en una economía con agentes heterogéneos es que si es que nosotros hubiésemos dejado a los agentes en autarquía, un agente hubiese tenido una cena opípara en un periodo par y se hubiese muerto de hambre en el periodo impar. El otro agente hubiese muerto de hambre en un periodo par y hubiese tenido una cena opípara en el periodo impar. La gracia de haber permitido que los agentes comercien entre sí o intercambien entre sí es que ahora un milagro va a ocurrir. Y el milagro que va a ocurrir es que independientemente de cuál sea el agente, los dos agentes van a suavizar su trayectoria de consumo. ¿Sí? Y van a suavizar perfectamente su trayectoria de consumo. El consumo en el periodo T más 1 de cada agente va a ser igual al consumo en el periodo T de cada agente. ¿Sí? Lo que no hemos definido todavía es cuánto consume cada agente. Intuitivamente ustedes dirán, bueno, si hay 2 unidades de bienes, lo lógico es que cada individuo consuma 1 unidad en cada periodo. ¿Y es esa respuesta correcta o no? Y vamos a ver que esa respuesta no es correcta. Vamos a ver que no es correcto que vamos a tener igualdad
en consumo en todos los periodos entre los agentes. ¿Ok? Entonces vamos a definir como el C olita sub I como el consumo del C sub 0 olita sub I como el consumo que tiene el individuo I en el periodo 0, que va a ser igual al consumo que tienen todos los periodos, ¿no es cierto? Hemos dicho que todos los periodos consumen lo mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Para encontrar cuál es este consumo de cada agente, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta ahora la restricción presupuestaria de cada individuo. Entonces tenemos la restricción de cada individuo, tenemos la dotación en el periodo T, lo que, lo que recibe por haber prestado en el periodo T menos 1 y que recibe en el periodo T, este es el retorno que recibe por haber hecho eso, y esto es la restricción en el periodo T por el lado de los usos de fondos, ¿sí? Vean que esta es una ecuación, si la vemos en términos de bt más 1, esta es una ecuación en diferencia de primer orden, si la vemos en función de bt más 1 en función de bt. Y vean que el coeficiente asociado al bt es un coeficiente que es mayor a 1. ¿Por qué es mayor a 1? Porque como el beta está entre 0 y 1, 1 más rt más 1 va a ser mayor que 1. Y por lo tanto, entonces, esto nos entregaría una solución, entre comillas, forward looking. ¿Se acuerdan? A la ecuación de diferencia que tenemos acá. Entonces les voy a pedir que simplemente recuerden esto de acá y estamos sustituyendo ahora que el 1 más R olita, 1 más RT olita es siempre igual a 1 sobre beta. Entonces acá vamos a colocar simplemente 1 sobre beta y el operador de rezago que teníamos allá. Pero como hemos dicho, como el beta está entre 0 y 1, entonces tenemos que resolver este problema hacia adelante. Y como hemos discutido ya cómo resolver el problema hacia adelante, esta es la manera de resolver el problema hacia adelante. Les pediría que revisen esto con lo que hemos hecho en los apuntes de la clase del segundo tema, me parece. ¿Sí? En el segundo tema hemos visto justamente cómo resolver este tipo de problemas y entonces llegamos a la conclusión de que cuánto se endeuda el individuo en el periodo T depende de esta expresión que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a hacer entonces ahora es simplemente utilizar esta misma expresión que teníamos en este lado, solo que ahora vamos a llevar este operador de rezago al otro lado de acá. Entonces les pediría que resuelvan esto como les he pedido o como hemos demostrado en nuestro segundo tema y van a llegar a esta ecuación, que es la ecuación que tienen aquí. ¿Ok? Y como hemos dicho antes, dado que los agentes tienen que consumir lo mismo en cada periodo, y vamos a asumir que hemos partido en que en el periodo cero cada agente no estaba endeudado uno con el otro, o sea, no había hemos partido en la economía en el periodo cero y por lo tanto no habían deudas entre individuos, el mundo ha empezado en el periodo cero, entre comillas. Si esto no hubiese sido así, entonces tendríamos que tomar en cuenta la deuda inicial distinta a cero. Pero acá, para hacer la matemática más simple, estoy haciendo que esto sea efectivamente así. ¿Y por qué estoy haciendo que esto sea efectivamente así? Porque ahora tengo una manera de juntar el B sub 0 con el C sub 0 que ya había determinado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, dado que la deuda inicial de cada individuo es igual a 0, entonces me va a quedar que 0 tiene que ser igual a esta expresión de acá. Y esto nos lleva a algo tremendamente fácil y tremendamente intuitivo. Es que dado que partimos en el periodo 0, tiene que ser correcto, y que en el periodo 0 no habían deudas, tiene que ser cierto que el valor presente descontado de las dotaciones de cada individuo tiene que ser igual al valor presente de su plan de consumo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero hay una cosa que sabemos de acá. La cosa que sabemos de acá es que el consumo en cada periodo para cada individuo tiene que ser constante, y hemos dicho que para el individuo I va a ser 0, C sub 0 olita, y por lo tanto entonces C sub 0 olita puede salir de la sumatoria, en lugar del CT olita podemos colocar C sub 0 olita, sale de la sumatoria porque no depende de T, y va a quedar C sub 0 olita por la sumatoria de eh, los beta a la t, pero como beta está entre 0 y 1, eso converge a c sub 0 lita dividido 1 menos beta. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de acá converge a c sub 0 lita dividido 1 menos beta. Y por otro lado, tengo que calcular el valor presente de las dotaciones que tiene cada individuo. Y yo sé que que el individuo 1 en los periodos pares recibe 2, en los individuos impares recibe 0, y el individuo 2 en los periodos pares recibe 0 y en los periodos impares recibe 2. Por lo tanto, entonces, cuando yo calcule esto de acá, el valor presente de la dotación en el periodo 0 va a ser distinto entre el individuo 1 y el individuo 2. ¿Por qué? Porque en el periodo 0 el individuo 1
tiene 2 unidades y el individuo 2 tiene 0 unidades. Y por lo tanto, entonces, en el periodo 0, en términos de valor presente, el individuo 0, el individuo 1, es intertemporalmente, en términos de valor presente, más rico que el individuo 2. ¿Y por qué es más rico que el individuo 2? Porque él tiene las manzanas hoy día. El otro individuo las va a tener mañana, pero mañana es menos valioso que hoy día. Por lo tanto, en términos de valor presente, esto es mayor para el individuo 1 que para el individuo 2. Y entonces, si ustedes resuelven esta progresión, recordando que el W vale 0 en periodo impar y vale 2 en periodo par, van a encontrar que esta es la solución a este problema. ¿Sí? Entonces, traten de resolver esto ustedes y van a llegar a esta solución. Y en el caso del periodo del individuo 2, en el periodo 2, como hemos dicho, el individuo 2, como hemos dicho, es un individuo que en los periodos pares tiene 0 y en los periodos impares tiene 1. Entonces, si resuelven esta progresión, esta suma, van a llegar a esta expresión de acá. Entonces, como ven, dado que el beta está entre 0 y 1, esta expresión es mayor que esta expresión. ¿Sí? O lo que era lo mismo, entonces, dado que estamos en el periodo 0, el individuo 1 es más rico en valor presente que el individuo 2. Tiene más de esto en valor presente y por lo tanto el valor presente en lo que consuma el individuo 1 va a ser mayor que el valor presente en lo que consuma el individuo 2. Entonces, si resolvemos esto para ver, igualando estas dos cosas, esto con esto, habiendo visto que esta sumatoria, la de este término de acá, del valor presente del uso de fondos es simplemente esta expresión de acá, y que el valor presente de la fuente de fondos que se está de acá es esta expresión de acá, para el individuo 1. Entonces, resolvemos cuánto es el C sub 0 lita, y el C sub 0 lita es esto de acá. Y para el individuo 2, el C sub 0 lita es esta expresión de acá. Y por lo tanto, entonces, como ven, el individuo 1 va a recibir algo más de 1 todo el tiempo, y el individuo 2 va a recibir algo menos de 1 todo el tiempo. Antonia pregunta por qué he sustituido en lugar del C sub t el C sub 0. Porque hemos dicho que, dado que la tasa de interés de equilibrio es tal que el beta, perdón, la tasa de interés bruta es simplemente 1 sobre beta, entonces nos vamos a la restricción presupuestaria de cada agente, o perdón, a la condición de Euler de cada agente, beta por 1 más R olita va a ser igual a 1, y por lo tanto, para el individuo 1, su C olita en el periodo t va a ser igual al C olita en el periodo t más 1. Todos los Cs son iguales. Y he llamado, como todos los C son iguales, he llamado al C eh, en el que todos son iguales, lo he llamado C sub 0 lita. Porque el consumo en el periodo 0 va a ser igual al consumo en el periodo 1, el consumo en el periodo 2, el consumo en el periodo 3, porque el individuo está suavizando su trayectoria de consumo siempre. Por lo tanto, entonces, la sumatoria de los beta la T, C sub T o lita, va a ser simplemente igual a C sub 0 o lita por la sumatoria de los beta sub t. ¿Por qué? Porque todos los C sub t son iguales entre sí. ¿Ok? Bien, y entonces ha ocurrido algo que yo considero tremendamente interesante, entre comillas. Lo que ha ocurrido es que hemos visto que cada individuo tenía dotaciones completamente distintas. ¿Sí? Entonces, uno iba a estar bien en un periodo, iba a estar, era su verano, digamos, y en el invierno se iba a morir de hambre. El otro individuo era invierno en el otro hemisferio, digamos, y moría de hambre. Y en el otro periodo tenía las manzanas o las frutillas o lo que ustedes quieran que sea acá. Si es que hubiésemos hecho en autarquía, se hubiese muerto de hambre desde ahora alguien, ¿no es cierto? Lo que ocurre ahora es que el minuto en que permitimos que haya intercambio, encontramos que es óptimo para los individuos suavizar su trayectoria de consumo. Y efectivamente, cada individuo va a alcanzar lo que parecería ser inalcanzable, que es que cada individuo en todos los periodos va a ser como si no hubiesen estaciones. Si no da lo mismo si es primavera, verano, otoño o invierno, consume siempre la misma cantidad de manzanas, todo el tiempo. El otro individuo también consume la misma cantidad de manzanas todo el tiempo. Pero, independientemente a que todos los individuos son iguales en términos de preferencias, como difieren en términos de la secuencia en la que reciben las dotaciones, en valor presente un individuo es más rico que el otro. Y por lo tanto, en el periodo cero, un individuo tiene más recursos que el otro y permanentemente entonces va a consumir más que el otro. ¿Sí? El individuo 1 va a consumir más que el otro. ¿Ya? Y obviamente la suma de C sub 1 más C sub 2 tiene que ser igual a 2, que es el número el total de dotaciones que tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Demuestren que efectivamente es el caso para ver que estamos bien. Y por lo tanto, entonces, ha ocurrido algo que, si me preguntan a mí, es una de las lecciones que lamentablemente olvidamos rápidamente después de nuestros cursos introductorios.
Una cosa que hemos visto de los recursos introductorios era con Robinson Crusoe y Viernes, por ejemplo, como seguramente presentaron esto del intercambio, es que el hecho de estar solos es tremendamente triste. La gracia de una economía de mercado y la gracia de permitir intercambio libre es que cuando tenemos agentes heterogéneos vamos a poder completarnos entre nosotros en términos de planes de consumo, en términos de planes de inversión, en términos de planes de trabajo, etc. El que todos seamos absolutamente iguales en todo hace que no haya utilidad en que nos conozcamos. Porque si es que, por ejemplo, yo qué sé, los dos tenemos exactamente la misma función de utilidad y los dos tenemos exactamente la misma cantidad de manzanas en cada periodo, lo que va a ocurrir en el fondo, si es que solo existiesen los individuos tipo uno por decir algo, entonces todos tenemos la misma cantidad de manzanas, todos tenemos la misma función de utilidad, entonces lo que va a ocurrir es que yo en el periodo par me gustaría poder llevar manzanas al siguiente periodo, pero como todos somos iguales, todos queremos llevar manzanas al siguiente periodo. Y por lo tanto, no hay manera en que podamos hacerlo, porque hemos dicho que estas manzanas no eran almacenables, ¿no es cierto? Entonces, como no eran almacenables, a nosotros nos gustaría, entre comillas, en los periodos pares, prestar manzanas. Pero todos queremos prestar manzanas. No hay nadie que no hay nadie que quiera recibir manzanas. Y obviamente en el otro caso, estamos en el caso desesperado en que no hay manzanas en el planeta y nadie tiene manzanas. Entonces no hay manera en la que podamos intercambiar manzanas entre nosotros. Y por lo tanto, en ese periodo todos nos morimos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, una de las moralejas más importantes, interesantes de este modelo tan simple, es que además de habernos provisto una manera de poder presentar un método para resolver problemas de optimización intertemporal, que era nuestra historia de presentar cálculo de variaciones, además hemos encontrado lecciones de vida, entre comillas, profundas. Una lección de vida profunda es este caso de que nos muestra que justamente el intercambio es siempre preferible a la autarquía, o debiese ser preferible a la autarquía, ¿no es cierto? El intercambio no es bueno, el intercambio es espectacular. Y si es que lo ven en términos de valorar en bienestar, que es lo que ocurría, como hemos dicho antes, dado que en autarquía cada individuo tiene que consumir lo que tiene y punto, entonces lo que ocurre es que en los periodos, por ejemplo, el individuo uno en el periodo impar tiene cero manzanas y por lo tanto va a consumir cero manzanas, entonces su función de utilidad va a ser infinitamente infeliz eh, si es que, si es que se mantiene en autarquía. Si es que no se mantiene en autarquía, va a suavizar su trayectoria de consumo y por lo tanto al suavizar su trayectoria de consumo, el individuo va a consumir siempre esto de acá. Al consumir siempre esto de acá, va a encontrar que el valor presente de lo que consuma va a estar dado por esta expresión de acá. ¿Qué ocurría con el individuo 2? El individuo 2 va permanentemente a consumir menos que el individuo 1, pero debería estar triste por eso, debería decidir no consumir por eso, debería decidir no comerciar por eso, no. El individuo 2 se da cuenta que esto es lo mejor que puede hacer dadas las restricciones que tiene y internaliza que óptimamente esto va a ser preferible a quedarse sin consumir manzanas. Y por lo tanto, entonces, el comercio también es favorable a este individuo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre es que hemos llegado a lo que hemos demostrado con nuestro teorema fundamental del bienestar, si recuerdan. El equilibrio competitivo es socialmente óptimo o es Pareto eficiente. No existe una manera en la cual nosotros podamos reacomodar o reasignar recursos o consumos entre individuos que sean también admisibles, es decir, obviamente no podemos crearnos manzanas de donde no hay, inventarnos manzanas de donde no hay, si tenemos simplemente dos manzanas en el mundo todo el tiempo. Entonces la pregunta es cómo podemos, ¿hay alguna manera en que podamos hacer mejor a un individuo sin hacer más infeliz al otro? Y la respuesta es no, ¿no es cierto? Nuestro equilibrio competitivo es socialmente óptimo, es un Pareto óptimo, como ocurre en este ejemplo que tenemos acá.